Le di una venganza despiadada a mi esposa después de su aventura de una noche. Todo comenzó en una fría noche de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas de nuestra casa como si quisiera entrar para arrebatarnos algo. Mi esposa Clara había salido esa tarde con sus amigas, algo que hacía con frecuencia. Yo no sospechaba nada, al menos no al principio, pero esa noche, algo en su comportamiento me hizo dudar. Cuando regresó, su mirada estaba distante, y su perfume, ese aroma dulce que siempre la caracterizaba, estaba mezclado con algo más, algo ajeno. No dije nada en ese momento, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada en mi mente, y, como una mala hierba, comenzó a crecer rápidamente. Al día siguiente, mientras ella dormía, revisé su teléfono. No era algo que hiciera normalmente, pero esa sensación en el pecho, esa inquietud, que no me dejaba respirar, me obligó a hacerlo. Y ahí estaba, un mensaje de un número desconocido. Anoche fue increíble. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? El mundo se detuvo. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje una y otra vez. Clara, la mujer a la que había amado durante 10 años, la madre de mi hijo, me había traicionado. La ira comenzó a hervir en mi interior, pero no dije nada. No podía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, porque no iba a ser una simple discusión o un divorcio. No, ella merecía algo más, algo que la hiciera sentir el mismo dolor que yo sentía en ese momento. El plan. Pasaron semanas en las que fingí normalidad. Clara parecía creer que yo no sabía nada, que todo estaba bien, pero en mi mente, un plan oscuro y retorcido estaba tomando forma. No quería una venganza rápida, quería que sufriera, que se diera cuenta de lo que había perdido, de lo que había destruido. Primero, comencé a investigar a su amante. No fue difícil encontrarlo. Era un tipo llamado Marcos, un hombre casado con 2 hijos. Perfecto. Usé una cuenta falsa en redes sociales para acercarme a él, haciéndome pasar por una mujer interesada en una aventura. No tardó en caer en la trampa. Le envié fotos falsas, le escribí mensajes coquetos, y en cuestión de días, estaba listo para encontrarse conmigo. Pero no sería yo quien se presentaría en ese encuentro. No. Tenía algo mejor planeado. La trampa. El día del encuentro envié a Clara un mensaje anónimo. Si quieres saber la verdad sobre tu esposo, ve a este lugar esta noche. Le adjunté la dirección del hotel donde Marcos y yo, o más bien, mi alter ego, supuestamente nos íbamos a encontrar. Ella no podía resistirse. La curiosidad, el miedo, la sospecha, todo la llevó a ese lugar, y ahí estaba, esperando en el estacionamiento. Cuando Marcos llegó, lo vi desde mi escondite, observando cómo ella salía de su auto, confundida, y cómo él se acercaba a ella, pensando que era la mujer con la que había estado hablando. El caos estalló en cuestión de segundos. Clara lo reconoció de inmediato, y él, a ella. Las acusaciones volaron, los gritos llenaron el aire, y yo, desde lejos, disfrutaba cada momento. Pero eso no era todo, no, eso era solo el comienzo. La revelación. Al día siguiente, cuando Clara regresó a casa, estaba destrozada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y su voz temblaba cuando intentó hablar conmigo. Tenemos que hablar, dijo, pero yo ya sabía lo que iba a decir. Antes de que pudiera continuar, le mostré una serie de fotos que había tomado la noche anterior. Ella y Marcos discutiendo, sus rostros llenos de ira y confusión. ¿Qué es esto?, pregunté, fingiendo sorpresa. Ella no podía responder. No había excusas que valieran. Pero entonces, le mostré algo más. Una grabación de audio de Marcos confesando todo. Cómo había sido él quien la había seducido. Cómo había planeado todo desde el principio. Era mentira, por supuesto. Yo había manipulado la conversación para que sonara así, pero ella no lo sabía. El golpe final. Clara estaba destrozada. Creía que Marcos la había usado, que todo había sido una trampa para ella. Y en cierto modo, lo había sido, pero no por él, por mí. Durante las siguientes semanas, la vi caer en una espiral de culpa y desesperación. Intentó disculparse, intentó explicarse, pero yo no la escuchaba. En cambio, comencé a distanciarme, a hacerla sentir que le estaba perdonando, pero en realidad, estaba preparando el golpe final. Un día, mientras ella estaba en el trabajo, cambié todas las cerraduras de la casa. Cuando regresó, encontró sus cosas empacadas en cajas afuera de la puerta. Es hora de que sigas tu vida sin mí, le dije fríamente, y no intentes contactarme, no quiero saber nada más de ti. Ella suplicó, lloró, pero yo no cedí. Y cuando finalmente se fue, me sentí vacío pero satisfecho.
porque ella había perdido todo, a su esposo, a su amante, y a sí misma. El desenlace, pero la historia no termina ahí. Meses después, supe que Clara había intentado suicidarse. No lo logró, pero la noticia me dejó helado. Había ido demasiado lejos, quizás, pero en ese momento, no podía sentir remordimiento, solo un vacío frío y oscuro. Ahora, años después, sigo preguntándome si valió la pena, si mi venganza realmente me hizo sentir mejor. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo lo que necesitaba. Espero que esta historia haya cumplido con tus expectativas. Si necesitas más detalles o ajustes, no dudes en decírmelo. Actualización. Le di una venganza despiadada a mi esposa después de su aventura de una noche. Parte 2. Hola Reddit. Hace un tiempo les conté cómo me vengué de mi esposa, después de descubrir su infidelidad. Muchos de ustedes me dijeron que fui demasiado lejos, que mi venganza fue cruel y despiadada, y tal vez tengan razón, pero lo que no saben es que la historia no terminó ahí. De hecho, todo se volvió mucho más oscuro y complicado de lo que jamás imaginé. Así que, siéntense, porque esto se pone intenso. El regreso de Clara. Un año después de que Clara se fuera de mi vida, pensé que todo había terminado, había seguido adelante, o al menos eso creía. Pero entonces una noche, recibí una llamada. Era un número desconocido, pero algo en mi instinto me dijo que debía contestar. «Hola», dije, con voz temblorosa. «Es Clara», escuché al otro lado de la línea. Su voz sonaba débil, casi como un susurro. «Necesito verte, por favor». Mi primer instinto fue colgar. ¿Qué más podía decirme? ¿Qué más podía hacer para arruinar mi vida? Pero la curiosidad pudo más que mi orgullo. Acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. Cuando la vi, casi no la reconocí. Clara, que siempre había sido una mujer radiante y llena de vida, ahora parecía una sombra de sí misma. Su cabello estaba despeinado, sus ojos hundidos, y su piel pálida. Parecía haber envejecido 10 años en uno. «¿Qué quieres?», le pregunté, sin rodeos. Ella tomó un sorbo de su café, como si necesitara fuerza para continuar. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente. «Marcos, él no es quien crees que es». El lado oscuro de Marcos. Clara me contó que, después de nuestra separación, había intentado reconstruir su vida, pero Marcos, su amante, no la dejó en paz. Al principio, él parecía arrepentido, incluso cariñoso, pero pronto, su verdadera naturaleza salió a la luz. «Es violento», me dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «Me controla, me vigila, no puedo salir sin que él sepa a dónde voy, y si hago algo que no le gusta». Se detuvo, como si no pudiera continuar. Le pregunté por qué no lo había denunciado, por qué no se había ido, pero ella solo sacudió la cabeza. «Tiene algo sobre mí», dijo, «algo que podría arruinarme si lo sueltan». Esa noche, no pude dormir. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, Clara seguía siendo la madre de mi hijo, y aunque ya no la amaba, no podía dejarla en esa situación. Decidí investigar a Marcos por mi cuenta. La investigación no fue difícil encontrar información sobre él. Marcos era un hombre con un pasado oscuro. Había estado involucrado en negocios turbios, desde lavado de dinero hasta tráfico de drogas. Pero lo más preocupante era su historial de violencia. Varias exparejas lo habían denunciado por abuso, pero los casos nunca llegaron a nada. Parecía tener conexiones en lugares altos. Pero lo que realmente me sorprendió fue descubrir que Clara no había sido su única víctima. Había una mujer, llamada Sofía, que había desaparecido hace unos años después de tener una relación con él. La policía la había dado por muerta, pero nunca encontraron su cuerpo. La aparición de Sofía. Decidí contactar a la familia de Sofía, con la esperanza de obtener más información. Su hermana, Laura, accedió a reunirse conmigo. Era una mujer joven, con ojos llenos de tristeza y rabia. «Marcos es un monstruo», me dijo Laura sin rodeos. Sofía intentó dejarlo, pero él no la dejó ir. Un día, simplemente desapareció, y él salió impune, como siempre. Le conté sobre Clara, sobre lo que estaba pasando. Laura asintió, como si ya lo supiera. «No puedes dejarla con él», dijo. «Él la destruirá, como destruyó a mi hermana». El plan, con la ayuda de Laura, comencé a planear cómo sacar a Clara de la vida de Marcos. No sería fácil. Él era peligroso, y si sospechaba algo, podría volverse violento. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Primero,
Convencí a Clara de que se mudara a un lugar seguro, lejos de Marcos. Le dije que podía quedarse en mi casa, al menos por un tiempo. Ella aceptó, aunque con reticencia. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero no tenía otra opción. Luego, comencé a recopilar evidencia contra Marcos. Grabé conversaciones, reuní documentos, y hasta contraté a un detective privado para que lo siguiera. No iba a dejar que saliera impune otra vez. El enfrentamiento, todo llegó a un punto crítico una noche, cuando Marcos apareció en mi casa. Estaba furioso, con los ojos inyectados en sangre y el aliento a alcohol. ¿Dónde está Clara?, gritó, golpeando la puerta. Es mía. No me asusté. Sabía que esto iba a pasar. Había preparado todo. Cuando intentó forzar la entrada, la policía, que estaba esperando afuera, lo arrestó. Tenía suficiente evidencia para mantenerlo tras las rejas, al menos por un tiempo. La verdad sobre Clara, pero aquí es donde las cosas se ponen realmente oscuras. Después del arresto de Marcos, Clara comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba nerviosa, como si estuviera escondiendo algo, y entonces un día, lo descubrí. Mientras revisaba su teléfono, sí, otra vez, encontré mensajes que no podía creer. Clara no era la víctima inocente que yo pensaba. Había estado conspirando con Marcos desde el principio. Todo, desde su relación hasta su supuesto abuso, había sido parte de un plan para sacarme dinero. Ella sabía que Marcos era peligroso, pero lo usó para manipularme. El final, ¿o no? Ahora, estoy atrapado en una pesadilla. Clara está demandándome por daños emocionales, alegando que mi venganza la dejó traumatizada. Marcos está libre bajo fianza, y ambos parecen estar trabajando juntos para arruinarme. No sé cómo terminará esto, solo sé que confié en la persona equivocada, y ahora estoy pagando el precio, pero no voy a rendirme. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la venganza nunca es la respuesta, pero a veces, es lo único que te queda. Actualización reciente. Hace 2 horas, acabo de recibir una llamada de Laura, la hermana de Sofía. Dice que tiene nueva información sobre Marcos, algo que podría cambiar todo. No sé si confiar en ella, pero no tengo muchas opciones. Les mantendré informados. Comentarios de Reddit. Usuario 1. Dios mío, OP. Esto es como una película de suspenso. ¿Cómo puedes confiar en alguien después de todo esto? Usuario 2. Clara es una manipuladora profesional. Deberías alejarte de ella y de Marcos antes de que sea demasiado tarde. Usuario 3. No entiendo por qué sigues involucrado con Clara. Corta todo contacto y protégete. Usuario 4. Esto es tan intenso. Espero que Laura no sea otra trampa. Ten cuidado, OP. Espero que esta continuación haya cumplido con tus expectativas. Si necesitas más detalles o ajustes, no dudes en decírmelo. La historia puede seguir expandiéndose. Actualización. Le di una venganza despiadada a mi esposa después de su aventura de una noche. Parte 3. Hola de nuevo Reddit. Sé que muchos de ustedes están al borde de sus asientos o pantallas, esperando saber qué pasó después de mi última actualización. Bueno, las cosas se han puesto complicadas, muy complicadas, y no estoy seguro de cómo saldré de esta, pero aquí estamos, así que permítanme contarles lo que ha pasado desde la última vez. La llamada de Laura. Como mencioné en mi última actualización, Laura, la hermana de Sofía, me contactó con nueva información sobre Marcos. Nos reunimos en un parque, lejos de mi casa y de cualquier lugar donde Marcos o Clara pudieran encontrarnos. Laura parecía nerviosa, como si estuviera siendo vigilada. Tengo algo que debes ver, me dijo, entregándome una memoria USB. Son fotos y documentos que encontré en el apartamento de Marcos después de que lo arrestaron. Creo que te interesarán. Llegué a casa y conecté la memoria USB a mi computadora. Lo que vi me dejó sin aliento. Había fotos de Clara con Marcos, pero no eran recientes. Eran de hace años, mucho antes de que yo la conociera. En algunas de las fotos, parecían estar en una relación cercana, casi íntima. Pero lo más impactante fue un documento que detallaba un plan para estafarme. Clara y Marcos habían estado trabajando juntos desde el principio. El pasado oculto de Clara. Resulta que Clara y Marcos no eran simples amantes, habían sido socios en el crimen durante años. Marcos era el cerebro detrás de operaciones de estafa y extorsión, y Clara era su cómplice. Juntos, habían estafado a varias personas, haciéndose pasar por víctimas para ganar su confianza, y luego desaparecer con su dinero. Pero algo salió mal. Clara conoció a alguien más, a mí, y por alguna razón,
decidió dejar a Marcos y empezar una nueva vida, pero Marcos no estaba dispuesto a dejarla ir. Así que, cuando Clara intentó cortar todos los lazos con él la chantajeó con su pasado, y así fue como terminó en esa relación tóxica. La trampa de Marcos. Pero aquí está el giro. Marcos no solo quería a Clara de vuelta, quería vengarse de mí. Descubrí que había estado planeando arruinar mi vida desde el principio. La infidelidad de Clara, su supuesto abuso, todo había sido parte de un plan para hacerme caer en una trampa, y yo como un idiota, había mordido el anzuelo. Ahora, Marcos tenía algo sobre mí, mi venganza. Había grabado nuestras conversaciones, recopilado pruebas de cómo había manipulado a Clara y a él, y estaba dispuesto a usarlo para destruirme. La aparición de Sofía, pero no todo estaba perdido. Laura me dio una última pista. Sofía, su hermana, podría estar viva. Había recibido una llamada anónima de alguien que decía haberla visto en un pueblo pequeño a unas horas de la ciudad. No tenía muchas esperanzas, pero decidí investigar. Conduje hasta el pueblo, y después de preguntar a los locales, encontré a una mujer que coincidía con la descripción de Sofía. Estaba viviendo bajo un nombre falso, trabajando en una cafetería. Cuando la confronté, al principio negó ser ella, pero finalmente admitió la verdad. Marcos me hizo esto, me dijo, con lágrimas en los ojos. Me obligó a desaparecer, a dejar atrás mi vida. Si no lo hacía, me mataría. Le conté todo lo que había pasado, sobre Clara, sobre Marcos, y sobre cómo estaba intentando detenerlo. Sofía asintió, como si ya lo supiera. Él nunca se detendrá, dijo. Pero si quieres derrotarlo, necesitas algo más grande que él. El plan final, con la ayuda de Sofía y Laura, comencé a armar un caso contra Marcos. Reunimos todas las pruebas que teníamos, las fotos, los documentos, las grabaciones. Incluso conseguimos que Sofía testificara contra él, pero sabíamos que no sería fácil. Marcos tenía conexiones, y no iba a ir a la cárcel sin luchar. Entonces decidimos hacer algo drástico. Organizamos una reunión con Marcos, fingiendo que queríamos negociar, pero en realidad era una trampa. La policía estaba esperando afuera, lista para arrestarlo en cuanto tuvieran suficiente evidencia. El enfrentamiento final, la reunión fue tensa. Marcos llegó con una sonrisa arrogante, como si ya hubiera ganado. ¿Qué quieres?, me preguntó, con voz burlona. Quiero que pagues por lo que has hecho, le dije con calma. Por Sofía, por Clara, por todas las personas a las que has destruido. Él se rió, como si fuera una broma, pero entonces, Sofía entró en la habitación. Su rostro se congeló. ¿Tú?, murmuró, incrédulo. Es hora de que enfrentes tus crímenes, Marcos, dijo Sofía con voz firme. En ese momento, la policía irrumpió en la habitación. Marcos intentó escapar, pero fue demasiado tarde. Lo arrestaron en el acto, y esta vez, no habría fianza. ¿El desenlace, o no? Ahora, Marcos está tras las rejas, y Clara ha desaparecido. No sé si está viva o muerta, y honestamente, ya no me importa. Sofía está tratando de reconstruir su vida, y yo, bueno, estoy tratando de seguir adelante. Pero aquí está la cosa. No creo que esto haya terminado. Marcos tiene aliados, y no van a dejar que se quede en prisión sin luchar. Y Clara, bueno, nunca se sabe con ella. Así que, Reddit, esto es donde estamos. No sé qué pasará después, pero les prometo que los mantendré informados. Por ahora, solo puedo decir esto. La venganza nunca es la respuesta, pero a veces, es lo único que te queda. Actualización reciente, hace una hora. Acabo de recibir un mensaje anónimo. Dice, sabes demasiado, cuidado. No sé quién lo envió, pero estoy seguro de que no es una coincidencia. Les mantendré informados. Comentarios de Reddit. Usuario 1. Esto es como una película de thriller. OP, ten cuidado, parece que esto no ha terminado. Usuario 2. Clara es una psicópata. Deberías cambiar de identidad y desaparecer. Usuario 3. ¿Y si Clara y Marcos están trabajando juntos para hacerte caer otra vez? No confíes en nadie. Usuario 4. Esto es tan intenso. Espero que Sofía esté a salvo. Manténnos actualizados. OP. Espero que esta continuación haya cumplido con tus expectativas. Si necesitas más detalles o ajustes, no dudes en decírmelo. La historia puede seguir expandiéndose.